Bien, ahora vamos a crear la función que nos va a agregar nodos en la lista. Antes de crear la función, tengo que explicar cómo se van a crear los nodos en la lista de forma gráfica, para que se entienda mejor, pues. Entonces, nosotros aquí vamos a tener la lista, muy bien, y la lista, como es una lista enlazada, va a estar conformada por varios nodos. Voy a poner esto más grueso. Va a estar conformada por varios nodos que van a estar conectados entre sí. Este nodo va a estar conectado a este nodo, que va a estar conectado a este nodo, que va a estar conectado a este. Bueno, este está conectado a este y este está conectado a este. Pero fíjense algo. Nosotros en la estructura siempre tenemos este elemento que está acá, que es el struct nodo puntero seek, que en realidad sería esta flechita, que siempre tiene que estar apuntando a alguien, a otro nodo, al nodo siguiente. Ahora, este está apuntando a este otro nodo, ok, no hay ningún problema. Y este está apuntando a este otro nodo. Pero ¿qué pasa con el struct del último nodo? ¿A qué nodo apunta el último nodo? Como no hay ningún nodo al que él apunte, entonces nosotros le definimos que va a apuntar a null. Ok, eso es importante. O sea que el último nodo en la lista siempre va a terminar apuntando a null porque no tiene a nada que apuntar. Cuando nosotros estemos recorriendo una lista y lleguemos hasta null, ahí es cuando nosotros nos detenemos y sabemos, porque nosotros ahí es donde sabemos que ya hemos recorrido toda la lista, que hemos llegado al último nodo, porque el último nodo siempre apunta a null. Bien, entonces vamos a crear la función que nos cree los nodos. Para ello tenemos que hacer una función que primero verifique si la lista está vacía. Vamos a suponer que esta es la lista, ¿ok? La lista en un principio está vacía. Si la lista está vacía, pues cree un nodo y lo ponga a apuntar a null. Muy bien, entonces aquí ella apuntaría a null, ese único nodo que tiene. Pero si la lista no está vacía, nosotros tenemos que ir verificando cada uno de los nodos que tenga la lista y cuando lleguemos al último nodo, hacer que el nuevo nodo que nosotros creemos se cree de último y hacer que ese último apunte a null. Bien, porque si este era el último y estaba apuntando a null, ahora este tiene que dejar de apuntar a null y apuntar al nuevo que nosotros estamos metiendo. Y ese nuevo pues es el único que va a apuntar a null, ¿ok? Así es como vamos a crear la lista. Entonces tendríamos que tener en cuenta una condición, que es cuando la lista esté vacía y cuando no esté vacía. Y hay algo que se va a crear para ambas condiciones independientemente de cuál sea, y es la creación del nodo. Entonces, explicado esto, vamos a pasar al código y vamos a explicar la creación del nodo. Entonces, vamos a crear una función que va a devolver un puntero de tipo nodo y se va a llamar add. Y yo voy a recibir, en este caso, la lista a la que le quiero agregar el nodo y los parámetros y los datos que queremos agregar en ese nodo una vez creado. En este caso, el nodo, como es esto, tiene un nombre y una edad. El nombre es un puntero de char, así que vamos a recibir un string y la edad es un entero, así que lo vamos a recibir acá. Ahora, tenemos que crear el nodo. ¿Cómo creamos el nodo? Simplemente escribimos node. Creamos una variable puntero de tipo node que se va a llamar nuevo nodo. Y ahora vamos a crear el nodo en la memoria dinámica. ¿Cómo creamos el nodo en la memoria dinámica? Pues escribimos nuevo nodo igual a. Y acá vamos a utilizar lo que nosotros conocemos de memoria dinámica, que es utilizar malloc. Muy bien. Ahora, ¿qué tamaño le vamos a dar? ¿Qué tamaño necesitamos nosotros? Pues nosotros necesitamos un tamaño suficiente para almacenar un nodo. Y ese nodo lo define la estructura nodo, que está nombrada como node. Así que nosotros hacemos esto y nos va a devolver automáticamente la cantidad de bytes necesaria para crear en memoria dinámica un elemento que almacene una estructura de tipo nodo, ¿ok? Y como malloc nos devuelve un puntero void, nosotros tenemos que garantizar que nos devuelve un puntero de tipo node porque este puntero es de tipo node. Y listo, aquí estamos creando en memoria dinámica el nodo, ¿ok? Ahora, luego de esto, tenemos que agregarle datos al nodo. Y recuerden que como esto en realidad es un struct y estamos apuntando al struct, pues para acceder a los elementos del struct sería con la flechita. Así que si yo quiero acceder al nombre, simplemente hago el nombre de la variable que apunta a la estructura, flechita, nombre, y le asigno el valor que yo quiero que entre allí, que en ese caso es el string. Lo mismo para la edad, que en este caso lo que yo quiero que entre es la variable n. Y ahora,
como nosotros teníamos en el dibujo que les había hecho que el último nodo siempre iba a estar apuntando a null, pues este nodo va a apuntar a null. ¿Y por qué este nodo va a apuntar a null? Bueno, porque siempre nosotros, el nuevo nodo siempre va a ser el último, ¿cierto? Entonces este es el que va a apuntar a null. Ok, su siguiente va a ser null. La forma en la que nosotros vamos a crear los nodos va a ser siempre metiendo de último en la lista. Siempre, siempre, siempre metiendo de último en la lista. Cuando nosotros queramos hacer que se comporte esto como una pila, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a borrar ese último que creamos, en este caso este. Y cuando imprimamos, siempre vamos a mostrar el último que creamos, que en este caso es este, y de ahí nos vamos a ir yendo desde el último hacia el primero. Y cuando hagamos una cola, pues lo mismo, siempre vamos a agregar de último, no importa. Y sabemos que el primero es el único que vamos a borrar. Y el primero siempre lo vamos a tener presente porque el primero siempre va a ser lista. Ok, lista como tal. Y ya van a ver eso después. Entonces, esta es la creación del nodo. Ahora vamos a pasar a la introducción de ese nodo en la lista. ¿Cómo lo hacemos? Pues teníamos que tener en cuenta una condición. Y era si la lista estaba vacía o estaba llena. ¿Cómo sabemos cuando la lista está vacía? Bueno, si la lista está vacía es porque está recién creada. Y cuando está recién creada es cuando es igual a null. Por tanto, si yo escribo si lista es igual a null, es porque entonces la lista está vacía, ¿ok? Si la lista está vacía, ya veremos qué hacemos. Si no está vacía, ya veremos qué hacemos también. Ahora, algo importante que se me está pasando es la limitación, el límite que nosotros tenemos acá con respecto a la cantidad de elementos que nosotros agregamos. En este caso, nosotros aparentemente, entre comillas, podemos agregar infinitos elementos. No tendremos que hacer aquí una previa comprobación para ver si la lista está llena, como hacíamos con las pilas y las colas estáticas, porque va a ser infinito, se va a manejar de memoria dinámica. Pero siempre podemos llegar a un tope. Eso es infinito, no es realmente infinito, porque aquí nosotros estamos consumiendo memoria RAM. Así que si en algún momento nosotros estamos, bueno, nuestro programa está ejecutándose en una computadora con poca memoria RAM y esa computadora está usando mucha memoria, llega al punto en el que se satura y ella ya no tiene casi memoria disponible, va a haber un punto en el que nosotros con nuestro programa no va a poder crear algo allí porque no hay memoria disponible en la memoria RAM. ¿Y cuándo va a suceder eso? ¿Cómo nosotros podemos controlar cuándo sucede eso? Bueno, cuando nosotros intentamos crear el nodo con memoria dinámica, si esto nos devuelve null es porque no pudo crearlo, porque la memoria está full. Así que si nuevo nodo es distinto de null, nosotros podemos crear las cosas. Ok, todo esto lo podemos hacer siempre y cuando si se haya creado el nodo, y se crea el nodo cuando sea distinto de null. De lo contrario, tendríamos que escribir en pantalla el nodo, bueno, o memoria llena, por así, memoria llena, ok. Puts, yo puedo escribir puts, un string, y me lo muestra en la consola. No necesariamente tengo que escribir printf a juro. Puedo escribir puts y me funciona igual, ok. No necesito incluir ninguna librería extra, con estas dos es suficiente. Ahora, cuando la lista esté vacía, entonces la lista va a ser igual a ese nuevo nodo porque es el único que tenemos. Ahora, de momento acá voy a poner algo aquí, un comentario, y voy a compilar y voy a ejecutar. Muy bien. Fíjense. Lista está apuntando a null ahorita porque yo no he creado nada, ella está vacía, eso lo vimos en el video anterior. Ahora vamos a hacer que lista se le agregue un elemento, así que vamos a llamar a la función add. Bueno, antes que nada, esta función nos tiene que retornar la lista modificada, ok, nos retorna la lista. Cuando nos retorne la lista, se lo editamos a la lista, a ella misma sobreescribimos su valor por el nuevo, que en este caso es este. Pasamos la lista, pasamos el string, en este caso el nombre, y pasamos la edad, que en este caso es un entero. Ahora sí, compilamos, ejecutamos, y fíjense que ya aquí lista me está diciendo que tiene una dirección de memoria, su único nodo. Este es el primer nodo. Lista como tal siempre va a contener el primer nodo, siempre, siempre, absolutamente siempre. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, lista seek, voy a obtener en pantalla el valor de nil, porque es
porque es el valor al nodo al que está apuntando el último nodo que está creando, que hemos creado nosotros. En este caso, el último nodo que nosotros creamos fue el nuevo nodo. Y ese es el único nodo que existe. Por tanto, es el último, es el primero allí. ¿Ok? Entonces, lista siguiente apunta a null. ¿Ok? Cuando nosotros recorramos la lista, cuando llegamos a null, ya nosotros nos podemos detener porque sabemos que hemos llegado al último nodo. ¿Ok? Ahora, hay que crear el nuevo nodo para la condición en la que la lista no esté vacía. Y eso va a ser cuando nosotros hagamos algo como por ejemplo esto. Y aquí coloquemos por ejemplo 22, ¿ok? Si yo ejecuto ahorita, fíjense, si yo ejecuto ahorita, vamos a ver qué pasa. O sea, yo no estoy haciendo nada aquí. Si yo hago esto, sigue siendo lo mismo, nil, o sea, no hay problema, porque el primer nodo siempre sigue siendo este. Yo aquí estoy imprimiendo el primer nodo, no me voy a poner a imprimir el segundo, porque el segundo no lo hemos creado. No se crea, o sea, se crea aquí en memoria dinámica, pero no se inserta en la lista porque entraría en esta condición, ¿ok? Así que, de momento, así yo haya hecho esto, la lista sigue teniendo un solo elemento. Hasta que yo no desarrolle esto, la lista no va a empezar a tener más de un elemento. Así que eso lo vamos a ver en el próximo video, porque quiero explicar algo aquí que tiende a confundir un poco. ¿Okay? Entonces esto ya lo vemos en el otro.